Muy buenos días, soy Luz Márquez de la Plata, jefa del Diplomado en Periodismo Económico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica a partir de este mes. Este programa existe desde 2019 y estamos cerrando la segunda versión con un formato online dada la pandemia. Su objetivo principal es aportar a un mejor periodismo económico en nuestro país con profesionales especialistas en su quehacer. El diplomado tuvo una extensión de 4 meses e incluyó los cursos de macroeconomía con Rodrigo Valdés, periodismo de datos con Juan Carlos Camus, periodismo de empresa con Cristian Rodríguez y finanzas con Francisco Errandonea. Esta es una actividad que desarrollamos en conjunto con el capítulo chileno de la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas, AIPEF Chile, entidad gremial orientada a la capacitación de los periodistas del sector. Dejo con ustedes ahora a su presidente, Nicolás Paut, editor económico de Chilevisión y de CNN Chile. Muchas gracias, Luz, por la presentación. Es realmente un placer que hayamos terminado por segundo año este diplomado, que es realmente nuestro proyecto más importante actualmente en AIPEF. Yo les puedo decir, como dato anecdótico, que personas que ingresaron a este diplomado lo hacían porque les parecía interesante el área, les parecía desafiante. Incluso algunos tenían algo de susto por los números, pero igual dijeron, hagámoslo. Y puedo decirles que han terminado este diplomado y les encantaría trabajar en esta área. Entonces, ¿por qué les digo esto? Para que ustedes que conocen a otras personas que quizás puedan tener el mismo interés por descubrir esta área, los inviten al diplomado que de todas maneras vamos a hacer el próximo año. Creo que se lo había dicho varias veces antes. No hay mejor marketing para este tipo de cursos que la experiencia propia de quienes los han cursado. Así que les pedimos encarecidamente que por favor comenten su experiencia con otras personas para que este diplomado pueda seguir los próximos años, que es algo que vamos a trabajar muy fuerte en AIPEF. También quiero darle la bienvenida a Luz como jefa del diplomado. Le deseamos todo el éxito. Siempre va a contar con el apoyo de AIPEF para que siempre hagamos un mejor diplomado año a año. También les quiero decir que tenemos un excelente invitado para esta sesión. Nos va a hablar de la economía para América Latina desde Estados Unidos, un país que está concentrando en algo la atención del mundo, así que el timing fue perfecto. Además, los quiero invitar porque el 19 de noviembre AIPF va a desarrollar un seminario sobre inversiones, algo muy importante, sobre todo en estos momentos de incertidumbre y que nos va a entregar luces de lo que piensan distintos equipos de inversión globales sobre dónde están llevando sus capitales los inversionistas. Bueno, eso quería contarles. Nuevamente agradecerles a los que hicieron el diplomado en esta segunda edición y nuevamente inviten a conocidos suyos para que sigamos con este excelente curso. Un abrazo para todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por la bienvenida. Vamos a trabajar muy bien juntos. Y ahora vamos a nuestro plato de fondo. Nuestro invitado para esta clase magistral es Eric Parrado Herrera, economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con sede en Washington desde marzo de 2019. Chileno y oriundo de Antofagasta, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, máster en Economía y PhD de la Universidad de Nueva York. Se ha desempeñado como académico en distintas universidades chilenas y es profesor visitante de las universidades de Oxford y Europa Central, así como miembro del Consejo Global de Riesgo del Foro Económico Mundial. Fue también consultor de los bancos centrales de Bolivia, China, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Kenia y de los gobiernos de Colombia, Mongolia, Nigeria y Panamá, entre otros. En Chile fue asesor del Ministerio de Hacienda hasta 2014 y superintendente de bancos e instituciones financieras hasta 2018. También coordinador de finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda,
entre 2016 y 2010. Pero sin más quitarle tiempo a Eric, los dejo ahora con ustedes para dictar la clase magistral de cierre del Diplomado 2020 titulada Perspectivas económicas para América Latina y Chile en el marco de la pandemia. Muchas gracias, Luz, y muchas gracias, Nicolás, por la introducción y súper agradecido para estar en el cierre, ¿no es cierto?, de estas conversaciones del diplomado que han llevado en las últimas semanas. Cuando uno piensa respecto a los temas financieros y económicos, no cabe duda que la educación y la capacitación es bastante importante, y yo diría que este diplomado debería ser una obligación para todos los periodistas que están involucrándose de alguna forma en los temas financieros y económicos, simplemente para poder transmitir de mejor forma dentro de los distintos medios de prensa, ¿no es cierto?, y comunicaciones, y eso ha sido clave. Por ejemplo, cuando nosotros, como parte del BID, trata de enviar los mensajes respecto a los temas económicos, que cada día son más sensibles, entonces necesitamos contrapartes también que entiendan los temas y que nos ayuden también a tratar de comunicarlos y diseminarlos mejor. Y es un esfuerzo, obviamente, que lo estamos haciendo continuamente, pero cada vez más importante que los periodistas, los editores estén muy bien capacitados. Así que realmente los felicito por la iniciativa y ojalá que sigan adelante con esto el próximo año. Lo que quiero hacer hoy día, y hoy acá, como decía Nicolás, estoy en Washington, D.C., esta es mi casa, todavía seguimos con teletrabajo, esto desde marzo, he ido solamente un par de veces a la oficina para reuniones bien especiales, pero ahora todo el mundo está muy impaciente, ¿no es cierto?, para tratar de ver los resultados de la elección de Estados Unidos. Acá tenemos 2 horas de diferencia, entonces acá son las 8:15 de la mañana y ya las noticias están apareciendo de los resultados de los distintos estados. Entonces yo espero que hoy día o a más tardar mañana ya sepamos qué pasó con la elección. Lo que quiero hacer hoy día es gastarme tal vez unos 20-25 minutos en una presentación que tiene el marco respecto a los impactos de la pandemia en América Latina y el Caribe, y obviamente podemos también revisar temas del mundo desarrollado. Pero acá les quiero contar un poquito cuál es nuestra narrativa respecto al diagnóstico de la pandemia y la crisis que hoy día estamos viviendo. Avísenme si pueden ver bien la presentación, por favor. Luz, ¿se ve bien? Ya, perfecto. Sí, simplemente para saber Muy que... bien, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, voy a empezar con un resumen para que nadie se pierda en términos de lo que quiero tratar de transmitir en esta presentación. Lo que hay que plantear es que América Latina entró a la pandemia con múltiples preexistencias. Entonces, hoy día tenemos un enfermo que venía enfermo de antes y eso por otras enfermedades. Y acá simplemente les pongo algunos ejemplos como la baja productividad, la polarización política en algunos países y obviamente los problemas sociales que países de América Latina vivieron, incluyendo Chile el 2019. Y en términos de la narrativa, ¿no es cierto? Y esto es una narrativa también comunicacional, tratamos de agarrar un concepto que sea simple para que todo el mundo lo entienda en términos del impacto que está viviendo la región en términos del COVID-19. Y le llamamos la triple parada súbita. Y después se lo voy a explicar en qué consiste esta triple parada súbita, que finalmente es el diagnóstico que hacemos respecto al impacto. También podríamos decir, en términos del resumen, es que América Latina hoy día se está volviendo en el epicentro, tanto en el ámbito de salud como en el ámbito económico. Es decir, no estamos haciendo bien nuestro trabajo en términos de mitigar el impacto por el lado sanitario, ni tampoco por el lado económico. Y toda esta discusión de que hay trade-off entre mejorar la economía y no tener tanto impacto por el lado de salud, no se está cumpliendo de alguna forma. Y obviamente esto impone un desafío en términos de cómo enfrentamos la crisis, cuáles son los recursos que tenemos, pero sin duda lo que va a pasar es que la deuda pública va a ir aumentando en el tiempo y está aumentando con una velocidad bastante rápida. Entonces,
al mismo tiempo, para tratar de salir jugando de alguna forma de este túnel pandémico, vamos a necesitar hacer una serie de reformas para la sustentabilidad macroeconómica. Y acá, obviamente, el rol de las multilaterales va a ser bastante importante en términos tanto del financiamiento de las distintas reformas, como también en términos de la asistencia técnica que los países pudieran necesitar. Entonces, en términos de problemas preexistentes, como les decía, llegamos con varios problemas y acá uno de los problemas principales es que el ingreso per cápita, si hacemos una comparación de la región con Estados Unidos, vemos que ha ido bajando en el tiempo en términos de tendencia. El 2019 aumentó un poquito, pero en general la tendencia en términos de comparar el ingreso per cápita de América Latina, el Caribe y Estados Unidos ha ido bajando, y en contraste Asia emergente ha ido cerrando esa brecha bastante rápido. Y esa es la gran diferencia en términos de la efectividad de distintas reformas respecto a crecimiento y obviamente a ingreso per cápita. Y acá les quiero mostrar cómo ha ido evolucionando el crecimiento en América Latina y el Caribe. El 2007 empezamos con un crecimiento en torno al 5,2%. Esto es un año antes de la crisis global financiera, pero como ven en el gráfico que se va moviendo, los promedios van bajando en el tiempo. Entonces, el 2013 ya teníamos un promedio de crecimiento del 3,3, después de 2,4, de 2,1, y el año pasado tuvimos un crecimiento para toda la región de menos 0,1, esta media simple, la media ponderada, que me imagino que es el número que conocen más, es simplemente muy bajo, llegó a 0,1, y ya el 2020 vamos a hablar de las proyecciones que tenemos en términos de crecimiento del PIB para toda la región. Pero la idea principal de esto es que antes pudimos crecer a tasas sobre el 5% como región, y hoy día tenemos un crecimiento bastante pobre. Y después, cuando vemos cuáles son la fuente en términos del bajo crecimiento, acá, por ejemplo, hacemos una comparación en términos de la tasa de crecimiento de economías avanzadas, de Asia emergente y de América Latina y el Caribe, y vemos que nuestro crecimiento se parece mucho a de las economías avanzadas. Y eso no debiera ser así, en el sentido de que, dado nuestro nivel de desarrollo, nuestras tasas de crecimiento deberían ser más parecidas a Asia emergente, porque hay mucho espacio para crecer, pero realmente tenemos un crecimiento muy bajo. Y está explicado por la baja productividad. Acá la barra naranja o un poco amarillenta es la productividad. Entonces el crecimiento puede estar explicado por capital, puede estar explicado por trabajo, puede estar explicado por educación, pero sobre todo está explicado por productividad. Y lo que vemos es que Asia emergente es muy productivo, este componente es bastante grande, y en el caso de América Latina y el Caribe, por lo menos en este periodo 90-2019, el aporte que ha hecho la productividad incluso ha sido negativo. ¿Ah? Y eso es lo que llama la atención en términos de que si uno busca fuentes de crecimiento, uno debiera apostarle a la productividad. Y después, cuando vemos por qué el crecimiento es importante, y el crecimiento es importante por muchas razones, pero acá les pongo simplemente una de las principales razones, es que tiene un impacto bastante positivo en términos de bajar y eliminar la pobreza. Y acá vemos que en términos del aporte al crecimiento y la caída en pobreza, 2/3 está explicado por cambio en el crecimiento y 1/3 está explicado, por lo menos en América Latina y el Caribe, por cambios en la distribución de riqueza. Obviamente estos dos componentes son bastante importantes, crecimiento como tener un sistema tributario, ¿no es cierto?, que ayuda a distribuir la riqueza de alguna forma. Entonces, por eso estamos buscando fuentes de crecimiento mayores para elevar justamente el impacto que podemos tener sobre bajar la pobreza. Los efectos de la pandemia, que es obviamente lo que estamos viviendo hoy día. Como les dije, América Latina sigue en la fase de aceleración de la pandemia y, como les decía, hoy día estamos en el epicentro en términos de los casos de contagio, pero también estamos en el epicentro en términos de las caídas de crecimiento proyectados. Y acá, este gráfico, lo que hacemos es tener en el eje vertical muertes por millón de habitantes, en el eje horizontal la proyección de crecimiento 2020, y los puntos rojos son los países de América Latina y el Caribe, y en general vemos que están en este cuadrante. Y este cuadrante, ¿cómo los dividimos? Lo dividimos con el promedio de crecimiento 2020, el crecimiento mundial, que el Fondo Monetario Internacional lo proyecta en menos 4,4%,
1,4, y acá tenemos el promedio del mundo también en términos de muertes por millón de habitantes. Y vemos que esta área, este cuadrante de más abajo, de abajo a la izquierda, está lleno de puntitos rojos, que esos son los países de América Latina y el Caribe, como les decía, y por lo tanto estamos en el peor cuadrante. El mejor cuadrante obviamente es cuando salvamos más vidas y también salvamos la economía, y acá se encuentra muy pocos países como China, como Etiopía, como Egipto, pero la mayoría, como les decía, los países de América Latina y el Caribe se encuentran en este cuadrante, y justamente no existe ese trade-off que uno podría esperar en términos de salvar vidas versus salvar la economía. Y en términos de el relato respecto al diagnóstico, lo que hemos planteado es que América Latina está viviendo una triple parada súbita. ¿Y por qué triple? Porque por un lado se ha restringido la movilidad de personas, dado los confinamientos en distintos países, en distintas ciudades, y también las restricciones de viaje. Entonces esa es la primera movilidad que de alguna forma se para, se frena, y que tiene un impacto en la economía. Cuando hablamos de restricciones de viajes, obviamente el impacto es sobre el turismo. Cuando hablamos de confinamientos, es el impacto de la economía local, etc. Lo mismo pasa con el comercio también se paró rápidamente en marzo y abril, después ha ido mejorando, pero hay un impacto tanto en volúmenes y precios, ¿no es cierto? Los precios de commodities también bajaron, y hoy día ya vemos una recuperación, excepto en el caso del precio del petróleo. Y la tercera parada súbita, que en el ámbito económico es la que se conoce más, está relacionado con los flujos financieros, en términos de que los inversionistas salen muy rápidamente de nuestras economías para tratar de invertir esos recursos en lugares más seguros. Y acá también incluyo el tema de remesas, porque remesas también se pararon fuertemente, por lo menos al principio de los confinamientos en el mundo. Los escenarios de crecimiento son complejos para América Latina. Nosotros a principio de año estimábamos una caída para toda la región entre -8 y -10% este año. Probablemente vamos a estar en la zona más optimista, vamos a estar más cerca del -8, -7, dado los datos recientes de algunos países, sobre todo de Brasil. Pero habiendo dicho eso, lo que vemos que el impacto va a ser muy fuerte, y nuestra tendencia es hablar más de una recuperación en forma de U, como esta línea verde, más que una recuperación en forma de V, como la línea naranja. Y obviamente lo estamos viendo en términos trimestrales, crecimiento trimestral más que crecimiento anual. Y otro tema importante es que va a depender también de las olas de los contagios. Y ya vemos que en el caso de Europa tenemos una segunda ola, en otros países incluso terceras olas, y por lo tanto hay mucha incertidumbre respecto a las proyecciones de crecimiento, tanto del mundo avanzado como del mundo emergente. Y acá, ¿y qué significa esta caída tan profunda? Significa que vamos a tardar en recuperar la tendencia, que ya era baja en términos de crecimiento económico. Acá lo que hacemos es computar la tendencia desde el 2019 hasta el 2009. Esta es la tasa de crecimiento en promedio de esa década, y vemos que la caída va a significar esta pérdida de este triangulito que se forma, ¿no es cierto? Porque necesitamos tratar de recuperar el crecimiento, y nos vamos a demorar al menos 3 años en recuperar la tendencia de crecimiento que teníamos antes, que ya les dije era más bien baja, y por lo tanto el desafío es tratar de ir reduciendo esta área de pérdida en términos de crecimiento económico. Y algunos obviamente hablan de la década perdida en términos de que este crecimiento no se pudiera recuperar tan fuertemente, y cuando uno lo revisa en términos de ingreso per cápita, ahí la diferencia incluso podría ser mayor. El impacto de la actividad económica ya se está viviendo en todos los países. Acá simplemente pongo algunos ejemplos de América Latina. Vemos que las tasas de crecimiento, como las medimos nosotros en Chile, que las medimos año versus año, es decir, estamos acá considerando el segundo trimestre del 2020 versus lo que pasó el segundo trimestre del 2019, y vemos que las caídas han sido realmente estrepitosas. Brasil -11,4, Chile -14,1, hasta Argentina casi un 20% de caída en un solo trimestre. O sea, eso realmente es un impacto gigantesco de alguna forma. Vemos que el impacto en empleo también ha sido bastante fuerte. Hoy día
y ya se han perdido más de 24 millones de empleos, si consideramos los datos hasta julio, y obviamente esto podría ir disminuyendo, pero en términos de tasa de crecimiento, pero vamos a terminar con un desempleo bastante alto en muchos países, y acá de nuevo, nuevamente les damos el ejemplo de América Latina. En promedio, más o menos, la caída va a ser, está siendo en torno al 18%, y algunos países han sufrido un impacto en empleo bastante fuerte, como en el caso de Perú. En términos de pobreza, también vemos que va a haber un impacto en pobreza bastante significativo. Hoy día las estimaciones que hace, por ejemplo, CEPAL, es que van a haber 49 millones de nuevos pobres de alguna forma, y esto está sucediendo en la mayoría de los países. O sea, no hay ningún país que haya mantenido los niveles de pobreza. Entonces, tenemos la preexistencia en términos de pobreza, de mala distribución del ingreso, y esto está siendo empeorado de alguna forma con la propia pandemia. Acá simplemente vemos otra medición de pobreza, que es la pobreza extrema, que también aumenta fuertemente en todos los países. Esto es bastante interesante porque acá lo que hicimos a principio de año, hicimos una encuesta en todos los países de América Latina y el Caribe. Acá les muestro algunos ejemplos. Lo que queríamos era revisar el impacto a través de distintos niveles de ingreso, en términos de pérdida de empleo, por ejemplo. Y acá lo que vemos que si uno considera a los hogares de menores ingresos, el 70-80% de esos hogares ha sufrido algún tipo de pérdida de empleo, versus las familias con menores ingresos, que solo han sufrido entre 10 a 20% de porcentaje de hogares. Entonces, acá, de nuevo, la preexistencia es que tenemos una mala distribución del ingreso, y además vemos que el impacto es mucho más fuerte en las familias de menores ingresos, y por lo tanto, todas las revisiones de los coeficientes de Gini, que es el coeficiente que mide de alguna forma la distribución del ingreso, seguro que van a empeorar en todos los países. Y acá también tenemos a Chile, que también tiene el mismo comportamiento que los demás países de América Latina y el Caribe. Y otro tema interesante en esta encuesta que hacemos, acá ya tenemos más de 220.000 respuestas, vemos que hacer teletrabajo cuesta mucho en nuestros países, y sobre todo para los segmentos de menores ingresos, y por lo tanto lo que vemos también es que cuando revisamos los confinamientos, que han sido muy estrictos, por lo menos en términos de lo que han requerido los gobiernos, el impacto no se ve en términos de los números más optimistas respecto a casos y respecto a muertes, justamente porque es muy difícil que la gente se mantenga en el trabajo porque no tiene empleo y está tratando de buscar ingresos. Entonces, por eso también tenemos esta tensión de que los confinamientos, por un lado, son estrictos, pero no somos efectivos en términos del impacto que ha tenido el COVID-19. Una cosa interesante que también quería mostrarle es sobre el desempeño que ha tenido Estados Unidos. Acá lo que vemos y lo que graficamos son los cambios porcentuales, las tasas de crecimiento tanto del Producto Interno Bruto, que es esta línea más azul, que cae obviamente fuertemente, como lo están haciendo todos los países del mundo, pero lo que vemos es que el ingreso disponible está aumentando fuertemente. Y el ingreso disponible aumenta justamente porque la política fiscal hoy día es bastante expansiva, hay muchas transferencias, muchos subsidios, y esto obviamente tiene un impacto positivo en los trabajadores de Estados Unidos, pero también tiene un efecto positivo en términos de las remesas que está recibiendo América Latina y el Caribe. Si tratamos de explicar el comportamiento de remesas por el crecimiento del PIB de Estados Unidos, no podemos explicarlo, pero sí lo podemos explicar cuando incluimos el ingreso disponible, porque realmente hay un efecto secundario en términos de esta política fiscal más expansiva de Estados Unidos. ¿Cuáles son las buenas noticias? Hay pocas buenas noticias, pero uno puede encontrarlas. Es que los PMIs, finalmente es una encuesta que le hacen a los gerentes de empresas grandes para ver cómo son las perspectivas para los trimestres siguientes. Y lo que vemos, por ejemplo, es que China, los PMI, esta sensación, ¿no es cierto?, esta percepción de confianza cayó fuertemente en febrero, donde fueron impactados con el COVID-19, pero después se recuperaron rápidamente, y en general el impacto en los otros países fue ya más en torno a abril.
pero después vemos también cierta recuperación. Entonces ya en términos de perspectiva estamos viendo mejores perspectivas en términos de lo que esperan al menos los gerentes del sector privado. ¿Cuáles son las opciones de política? A ver, acá lo que hemos tratado también de hablar del relato, de decir que estamos en un túnel pandémico, es decir, es un túnel que no sabemos cuánto va a durar, o sea, estamos ahí metidos, pero no sabemos cuánto va a durar porque esto va a depender mucho de la invención de la vacuna, de la producción de la vacuna y también de la distribución, y eso puede tomar mucho tiempo. Y no sabemos también cómo el mundo va a estar a la salida. El mundo va a estar débil, el mundo va a estar un poquito ya caminando, China ya va a estar con un crecimiento un poquito más sólido y puede empujar el carro del crecimiento mundial. ¿Cómo va a estar Estados Unidos? ¿Cómo va a estar Europa? Esas son como incertidumbres que hoy día tenemos. ¿Cuáles son las certezas? Es que la región va a salir más endeudada, más pobre y más desigual, y además se suma a las malas condiciones iniciales. Entonces, las perspectivas realmente no son buenas en términos de lo que le puede pasar a América Latina y el Caribe. Entonces, en este contexto del túnel pandémico, lo que vemos es que además de hacer las políticas de limitar pérdidas, tenemos que tener reformas para crecer más en el futuro y también compromisos en términos de volver a la prudencia fiscal que generalmente y relativamente los países de América Latina y el Caribe tenían antes de la pandemia. Entonces hay que tratar de convivir de alguna forma con el COVID-19 mientras tanto se encuentra la vacuna, pero al mismo tiempo tenemos que ir buscando reformas para crecer más y siempre obviamente pensando en el crecimiento inclusivo, que es un problema que también tenemos que resolver y que ha sido un caso característico, por lo menos en el caso de Chile. Y por lo tanto, lo que creemos es que se va a crear un círculo virtuoso en términos de que las medidas sanitarias y de prevención, acompañadas con reformas sostenibles para el crecimiento inclusivo, va a dejar el acceso a mercados de crédito abiertos. Chile no tiene un problema en ese sentido, pero hay muchos países de América Latina que están complicados en términos de los accesos a mayor financiamiento y sobre todo a los mercados de crédito privados. ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, acá simplemente destaco para tratar de mantenerme en el tiempo algunas. Preservación, las medidas de preservación, ¿no es cierto?, en términos de la preservación de la salud y de las vías dentro del túnel, la preservación económica, en términos del apoyo a las familias, del apoyo a las empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, apoyar constantemente al sistema financiero con liquidez, y esto lo están haciendo muy bien muchos países de América Latina, y obviamente los temas de estabilidad fiscal. Hoy día hay que permitirse gastar más, hay que permitirse aumentar las tasas de endeudamiento, pero con un compromiso de volver a la prudencia fiscal que teníamos anteriormente. Y obviamente las medidas de preservación por sí solas no van a ser suficientes y por lo tanto, en paralelo, como les decía, hay que hacer reformas para el crecimiento con una mirada de largo plazo en términos de mayores oportunidades y también mayor equidad en las políticas públicas, y acá les incluyo varios ejemplos en términos de ajuste a regulaciones, ajuste en las políticas tributarias, pensar en un gasto público mucho más eficiente, que esté destinado al crecimiento de la inclusión, enfocarse en infraestructura. Ahí escuché a Nicolás hablando de la importancia de la inversión, y acá uno de los enfoques que también queremos destacar es la inversión en infraestructura, y obviamente todo lo que está relacionado con mayor equidad en las políticas públicas. Y acá también tenemos una serie de recomendaciones en términos de que existan transferencias a las poblaciones más vulnerables y vulneradas, porque no solamente son los segmentos más pobres, sino también la clase media ha sufrido de sobremanera esta crisis. ¿Cuál es el talón de Aquiles importante en América Latina? Es que la situación fiscal es un problema, porque no hay tanto espacio fiscal. Y si uno hace una comparación entre un año antes de la crisis global financiera de 2008-2009, vemos que estábamos en mejor posición en términos de los niveles de endeudamiento, y hoy día no tenemos niveles de deuda mucho más altos. Los paquetes fiscales obviamente son importantes en todos los países, y acá también obviamente destaco a Chile, destaco a Perú en términos de los tamaños de los paquetes, y lo que vamos a ver es que las necesidades de financiamiento van a ir aumentando fuertemente, y acá ya vemos casos que son preocupantes en términos de los déficits fiscales, pero también en términos de los pagos de las amortizaciones de deuda.
Esto es unas proyecciones que tenemos respecto a cómo va a aumentar la deuda bruta fiscal como porcentaje del PIB, y vemos que vamos a empezar el 2008, o sea, hacemos la comparación con el 2008-2009, que llegábamos a 44% del PIB, el 2019 tenemos a 57% del PIB, deuda sobre PIB, y después vemos que las tasas de crecimiento de esta deuda van a ser mucho más fuertes, obviamente más fuertes que el PIB, y por eso crece esta razón deuda-PIB, y vemos que el 2022 ya la deuda va a llegar a un 80% del Producto Interno Bruto. Y eso, obviamente, lo que importa es el nivel, pero también la velocidad, y por eso hay que tratar de tener compromisos para tratar de volver a la prudencia fiscal en términos de que esta deuda sea sostenible en el tiempo. Los países que han tenido oportunidades de ir a los mercados internacionales lo han hecho, y ya las emisiones soberanas han aumentado bastante fuerte. Si consideramos los datos de enero a septiembre, ya vemos un aumento de 42,5% en términos de las emisiones de los países en los mercados de capitales. Esto es deuda, son los famosos bonos soberanos que los países emiten en los mercados de capitales internacionales. Los ratings en términos de clasificación de riesgo están cambiando lentamente, pero los outlooks están siendo ya más negativos. Y los outlooks, de alguna forma, es el primer paso para después hacer el cambio en las clasificaciones de riesgo, y ya vemos que algunos países están cambiando su clasificación, obviamente por aspectos más negativos, dado el shock, pero dado que tampoco se están haciendo las reformas necesarias para enviar la señal, una señal más directa, ¿no es cierto?, a los inversionistas extranjeros. Acá simplemente termino con algunas ideas respecto a la posible recuperación en América Latina, y lo que vemos que hay un espacio bastante grande en términos de infraestructura, porque tenemos un déficit en infraestructura que solamente se compara con África subsahariana, y por lo tanto hay mucho espacio para poder hacer inversiones en infraestructura. Y obviamente uno de los aspectos que también ha revelado la pandemia son los temas de digitalización. Entonces, uno podría apostar también en infraestructura digital en términos de lo que estamos viviendo, y el impacto que podría tener, sobre todo en segmentos más vulnerables. Acá vemos que el impacto de solamente hacer más eficiente la infraestructura en digitalización tendría un impacto casi de 6 puntos porcentuales en el caso del Producto Interno Bruto de toda la región, y eso también tiene un impacto en términos de la distribución del ingreso, o sea, sería mucho más positivo en los deciles de menores ingresos, y eso también es lo que estamos tratando de buscar, el crecimiento inclusivo que hoy día ha sido lejano. Y termino simplemente contándoles la producción en términos de mucha información, de mucho análisis y mucho diagnóstico con recomendaciones de política en torno a la pandemia, en torno a la inclusión, en torno a cómo salimos de este túnel pandémico. También tenemos un libro completo sobre infraestructura, y también un libro reciente bien interesante sobre la crisis de desigualdad, que obviamente toca aspectos bastante importantes para el caso chileno. Y por último tenemos un libro sobre el efecto que podría tener la crisis en nuestros sistemas financieros y nuestros sistemas bancarios, que obviamente llega muy de cerca, y creo que es importante que ya pongamos ciertas luces amarillas, ¿no es cierto?, respecto al impacto que puede tener el COVID-19 en nuestras economías. Así que, Luz, con esto lo dejo para tratar de mantenerme en los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Excelente presentación. Y aquí tenemos muchas preguntas. Te las voy a hacer de a dos, ¿te parece? ¿Ok? ¿O prefieres de a una? Mm, Tenemos varias, así que las respuestas van a tener que ser breves. No, que sean dados. De a dos. Esta involucra tanto regional como mundial. ¿Cuánto ha afectado la pandemia al comercio regional y qué sectores han sido los más golpeados? Y respecto al comercio mundial, si existen varios países que están implementando medidas proteccionistas tras la pandemia, ¿qué acciones pueden tomar las naciones de América Latina, especialmente países exportadores de materias primas como Chile, para enfrentar esta situación? Es de Francisca Castillo, que te la formula a ti. La segunda pregunta es Paula Maldonado, pregunta respecto de Chile, ¿cómo evalúa el retiro del 10%? Me imagino que se refiere tanto al retiro ya concretado como a este que se está planteando actualmente en el Parlamento, como una forma de reactivar la economía.
Perfecto. Súper buenas preguntas, así que muchas gracias. Por el lado del comercio, lo que vemos es que el comercio cayó fuertemente en volúmenes y precios en marzo y abril. O sea, el shock fue bastante inmediato y eso es la segunda parada súbita que les conversé en la presentación. Y lo que vemos hoy día es que ya hemos visto recuperación en términos del comercio como un todo, y sobre todo porque China hoy día ya está volviendo a los niveles prepandemia en términos de las importaciones que ellos hacen, ¿no es cierto? Y sobre todo en commodities. Commodities, precio del cobre cayó muchísimo también en marzo-abril, pero ya estamos recuperados y estamos en los niveles prepandemia. Pero tal vez la gran diferencia, si uno tuviera que ver el tema de comercio, es la diferencia entre el comercio de bienes versus el comercio de servicios. Y ahí el comercio de bienes es el que se recupera, y el de servicios todavía no, obviamente por razones obvias en términos de las restricciones y los confinamientos que hoy día estamos teniendo. Comercio regional, esa es como una apuesta que también hacemos en el BID en términos de que podríamos tratar de tener mucho más comercio regional, y por eso está el concepto del nuevo presidente del nearshoring, es decir, cómo atraemos inversiones para que se hagan transacciones dentro de América Latina, haciendo un nearshoring compitiendo con Asia emergente, por ejemplo, pero a su vez también desarrollando un comercio intrarregional mucho más fuerte. Yo creo que esa es la apuesta que hay que hacer y está relacionada con la segunda pregunta que me hacían de las medidas proteccionistas, y ahí nuestro discurso ha sido bastante directo en términos de que ser proteccionista no nos ayuda en nada. Y en general lo que hemos apostado es que los países de América Latina tienen que buscar más mercados y tienen que innovar en términos de la oferta de productos que tienen que entregar. La política comercial en términos de impacto y crecimiento es muy grande. Nuestras estimaciones es que si uno revisa la historia de la tasa de crecimiento en varias décadas, lo que vemos es que la política comercial abierta explica un tercio de ese crecimiento. Entonces, la apuesta de nuevo en términos de la recuperación es seguir buscando mayor acceso a mercado y globalización. Respecto a la segunda pregunta de Paula, obviamente esto es complejo en términos de que si uno tuviera que dejar de lado todas las otras consideraciones en términos de la pandemia, el hecho de retirar 10% de las pensiones o de los ahorros para las pensiones es una mala idea. Eso obviamente hay que plantearlo de esa forma, porque estamos cambiando los objetivos en términos de los ahorros de largo plazo para poder usarlos hoy día. Sin embargo, obviamente también hay que entender el contexto en que estamos viviendo en términos de que el impacto, sobre todo de los segmentos más pobres, ha sido bastante fuerte, y por lo tanto lo que uno esperaría es que las políticas fiscales expansivas a través de subsidios y transferencias puedan llegar más rápidamente para no tratar de tener esta discusión que hoy día estamos teniendo. El primer retiro del 10% ya es historia, ya está pasando, ya pasó, pero lo que no me gustaría es que exista una discusión más populista en términos de que se sigan retirando más recursos que están destinados para pensiones y no para el consumo actual. Y ahí esa línea fina hay que tratar de defenderla en términos de que uno puede entender la necesidad de la gente, por un lado, pero por otro lado hay que ser bastante cuidadoso respecto a que esto no se transforme en una discusión populista. Perfecto, tenemos muchas preguntas. Rodrigo Martínez pregunta, ¿cuán preocupante es la situación del endeudamiento y el potencial deterioro en las calificaciones de deuda soberana, especialmente, dicen, en Chile? Paula Maldonado, si cree que es necesario subir los impuestos en Chile y si fuera así, ¿cuáles impuestos pensaría que es necesario subir para reducir tanto la deuda en Chile como para reactivar la economía? También hay una que cómo enfrenta América Latina un cambio en la dirección de la economía estadounidense en este posible cambio de presidente que todavía nos tiene a todos muy pendientes. Y nos quedan más. Ese es Jaime Troncoso el que pregunta sobre el cambio de dirección de la economía estadounidense. Perfecto. En caso de, de la pregunta de Rodrigo respecto al endeudamiento y la preocupación, de todas maneras, hay una preocupación bastante alta para el análisis que estamos haciendo respecto al endeudamiento en América Latina y el Caribe, porque, como les decía, una de las certezas que tenemos es que la deuda va a aumentar,
eso no tiene duda. Está bien que pase cuando hay crisis, está bien que pase cuando tenemos este tipo de shocks. Lo que no está bien es que esta deuda no sea sostenible en el tiempo. Y por lo tanto, es importante revisar no solamente los niveles de deuda, sino también la velocidad de acumulación, porque en algunos casos, por ejemplo en Chile, los niveles de deuda no son altos si uno hace una comparación a nivel regional o a nivel internacional, pero lo que puede ser preocupante, y eso es como un llamado para para la agencia de clasificación, es que la velocidad sea muy rápida de acumulación, y eso puede llevar a cambios en las clasificaciones que tienen las agencias de rating. Y por lo tanto, si uno aumenta la deuda, pero al mismo tiempo tiene reformas o manda mensajes de que se va a converger a una política fiscal prepandemia, obviamente eso va a calmar un poco el impacto que tienen las clasificadoras en términos de bajar, ¿no es cierto?, los ratings. Y eso está pasando en todo el mundo. Respecto a impuestos, si uno hace una comparación de impuestos, del nivel de impuestos de la carga tributaria de América Latina y el Caribe versus la OECD o versus el mundo desarrollado, obviamente estamos muy atrás. Si uno hace una comparación relativamente rápida, estamos hablando de la mitad de pago de impuestos en el caso de América Latina y el Caribe versus los países de la OECD. Obviamente hay cierta heterogeneidad a nivel de países de América Latina, pero la necesidad de aumento de gasto público tiene que ir alineada con la necesidad de aumento en ingresos tributarios. O sea, no hay duda, acá no hay magia. Si queremos gastar más, obviamente, o nos endeudamos más, y eso ya no parece una buena posibilidad, o generamos más ingresos tributarios. Y por lo tanto, ahí hay que hacer un esfuerzo en términos de los ingresos, y va a depender mucho de los países qué impuestos subimos, ¿no es cierto? Y hoy día está la discusión, por ejemplo, de los ingresos, de los impuestos a la riqueza, ¿no es cierto? De alguna forma, nosotros tenemos un impuesto a la riqueza que es el impuesto a las propiedades, que uno paga las contribuciones, y que ese ha sido un impuesto efectivo. Y en general uno podría revisar ese tipo de impuestos, uno podría revisar los impuestos a la renta sobre todo, y obviamente tener unas políticas mucho más progresivas en términos de hacerlo. El timing, obviamente uno tiene que ser cuidadoso con el timing, tal vez no es oportunidad de hacerlo ahora, pero si uno ya empieza a discutirlo, cuando ya salgamos de la pandemia, uno puede tener un plan en términos de aumentos de impuestos. Y respecto a la pregunta de Jaime, en términos de los cambios de dirección, yo creo que hoy día América Latina se está volviendo un aliado de Estados Unidos en términos de las cosas que podemos hacer. Está de nuevo esta idea del nearshoring, y yo creo que hay que insistir con eso y tratar de atraer más inversión extranjera y sobre todo mayor inversión desde Estados Unidos. Obviamente esto no solamente tiene que ser un discurso, sino que hay que hacer ciertas cosas, ¿no es cierto?, para crear los incentivos correctos para atraer mayores inversiones. Perfecto, estamos aquí. Qué bueno, todos están preguntando mucho. Bueno, esto también nos trae más a la realidad de Chile. Matías Zurita pregunta en el contexto de la elaboración de una nueva constitución, o sea, estamos en esta crisis pandémica de salud y económica, nosotros elaborando esta nueva constitución, ¿qué efectos puede tener positivo y negativo en el corto y mediano plazo? Y por otro lado, María Ramírez pregunta cómo compaginar esta necesidad de estimular el crecimiento con la necesidad de cambiar el modelo económico y de consumo ante las presiones tanto ambientales como los hechos concretos de la crisis climática. Ella también pregunta sobre Venezuela, claro que efectivamente es difícil, porque los datos me imagino que no están al alcance, pero ¿cómo lo evalúan? ¿Cómo ven, cómo analizan la situación de Venezuela? Eh, ¿Es imprescindible un aumento del gasto público? Pregunta María José de la Barra, y agrego la de Gabriel Bajo, que es parecida, ¿cómo se puede equilibrar, que algo tú ya lo has planteado, una política fiscal responsable con una política expansiva en momentos de crisis económica? Perfecto. Perfecto. A ver, empecemos tal vez por el lado de la política fiscal y lo que Sí. he aprendido, ¿no es cierto?, en términos de la política fiscal contracíclica.
En mi vida previa tuve la oportunidad de manejar los fondos soberanos chilenos, y esto lo hicimos antes de la crisis global financiera del 2008-2009, y ahí tuvimos un proceso en que el precio del cobre subía, 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 y el mensaje del gobierno de la presidenta Bachelet, uno, era ese shock es temporal, es transitorio, y por lo tanto tenemos que ahorrarlo. Y si ustedes se acuerdan, la presión para gastarnos esos recursos fue increíblemente alta, no solamente desde la oposición, sino también de la propia coalición. Dada la necesidad del país, dada los gastos sociales que teníamos que hacer, pero al final tuvimos una combinación de aumento de gasto, pero a su vez con unas tasas de ahorro bastante altas por el lado público. Pero llegó la crisis global financiera y ahí el discurso fue justamente ahorramos para estos momentos. Y los recursos que teníamos ahorrados, de alguna forma, parcialmente los utilizamos para poder compensar la crisis y aprendimos. Y creo que todos aprendimos en términos del proceso de ahorro y también de gasto. Y hoy día está pasando exactamente lo mismo. Seguimos acumulando ciertos recursos, llegó la crisis y esos recursos están siendo utilizados. Y por lo tanto, ahí lo que vemos es que es una política fiscal prudente, que es independiente de alguna forma del ciclo político y la idea justamente es mitigar el shock que tiene en la economía, pero sobre todo en la sociedad. Y eso es bien importante en términos de que el gasto público tiene que estar enfocado, por lo menos en la mitigación de la pérdida de ingresos que tienen muchos trabajadores en Chile y trabajadores en Chile. Eh, eh, Acá una de las preguntas que hacían era, ¿es imprescindible subir el gasto público? De alguna manera sí, si queremos pensar en un crecimiento inclusivo, pero de nuevo, tiene que estar acompañado de mayores ingresos. O sea, acá de nuevo no hay magia en términos de aumentar el gasto público sin hacer esfuerzos por el lado tributario o por el lado de deuda, y por el lado de deuda, de nuevo, estamos acumulando demasiada deuda para enfrentar la pandemia, entonces no es una buena solución, por lo menos de largo plazo. Eh, en temas del crecimiento inclusivo y sostenible, ¿no es cierto? Muy importante esa pregunta en términos de que tenemos que cambiar de alguna forma cómo hemos hecho las cosas. Hoy día tenemos que tener economías mucho más competitivas, tenemos que generar más competencia, tenemos que eliminar los monopolios que no corresponden, tenemos que hacer más justa, ¿no es cierto?, que emprendedoras puedan participar en los mercados, y obviamente también tenemos que estar pensando en que no tenemos que, o por lo menos tenemos que evitar las crisis paralelas que no vemos, que no son tan inmediatas como la crisis de cambio climático. Y en este contexto hemos hecho, por ejemplo, recomendaciones bastante particulares y específicas en que, por ejemplo, tanto los fondos de pensiones chilenos como los fondos soberanos empiecen a invertir en fondos con empresas sustentables. Y esto significa tratar de cambiar el foco en términos de invertir en todas las empresas del mundo y cambiarlo hacia empresas que tienen certificación ASG, es decir, que se preocupan del medio ambiente, se preocupan de los temas sociales y se preocupan de los gobiernos corporativos. Y el caso de negocios que hemos hecho es que hacer eso no significa disminuir el retorno financiero de estas inversiones. Y por lo tanto, acá todo el mundo gana, es buena política y es buena economía. Entonces yo creo que ahí hay que apostar y hay que hacerlo ahora. Respecto a Venezuela, obviamente el diagnóstico que tenemos es que tenemos una crisis humanitaria y económica sin comparación. Ni siquiera las peores guerras pueden compararse a lo que está pasando en Venezuela, y por lo tanto tenemos una constante preocupación, hacemos un seguimiento de lo que ocurre en Venezuela y obviamente esperando que llegue de alguna forma el día distinto para poder apoyarlos en forma directa. Pero claramente es una crisis humanitaria y económica que están viviendo todos los venezolanos y que también tiene un impacto al resto de la región, sobre todo por la migración masiva que hemos visto desde ese país. Respecto a la Constitución, obviamente es un desafío que hoy día está viviendo Chile, pero cuando uno revisa las posibilidades de hacer cambios que ayuden justamente en la búsqueda del crecimiento inclusivo y sostenible, obviamente los efectos van a ser positivos. Entonces, lo importante es que ahora seamos todos parte de la solución, que tengamos una discusión que sea profunda, que sea seria, que sea prudente y que sea de largo plazo. Y no olvidarse que hay restricciones fiscales. Si empezamos con ese componente en términos
discutir, poner todo en la mesa, revisar las opciones que tenemos, pero sin olvidarnos que tenemos restricciones presupuestarias, obviamente podemos avanzar más rápidamente y llegar a acuerdos a nivel nacional. Por desgracia, voy a tener que hacer las últimas preguntas porque la verdad hay muchísimas. Eh, eh, Aquí Carolina Ortega pregunta, en esta crisis sanitaria se han visto relajos de diversos controles, en parte porque las autoridades están enfocadas a sobrevivir en esta pandemia. ¿Cómo ve usted el aumento de las estafas, de los fraudes, ciberdelincuencia, aumento de corrupción, lavado de dinero? Cristian Herrera pregunta también cómo están viendo los discursos y decisiones populistas que están surgiendo en distintos países en épocas de campaña que coinciden además, dice él, claro, efectivamente con pandemias y estallidos sociales. Y lo último que me gustaría preguntar a mí, las mujeres en esta crisis económica, producto de la pandemia, han sido especialmente afectadas en su doble rol, ¿no es cierto?, de mujer trabajadora y madre. ¿Cómo ve usted el futuro y se ha retrocedido? Se estima que incluso se ha retrocedido una década en inclusión laboral femenina. ¿Cree usted que esto llegó para quedarse, que va a haber que remontar todo o está optimista? Oye, todas las preguntas muy buenas, ¿ah? Muy buenas, Sí, sí. todas, todas, todas. Así que me estoy llevando también tarea para la casa para seguir pensándolas. Respecto al relajo de diversos controles que planteaba Carolina, súper importante ese tema, porque hoy día estamos gastando muy rápido, ¿no es cierto?, en términos de los apoyos de los gobiernos a las familias, a las pequeñas y medianas empresas, y obviamente hay que tener mucho cuidado en términos de los controles. Entonces, todo el tema de gobiernos corporativos, de control del lavado de dinero, del financiamiento del terrorismo, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado, y eso es un mensaje sobre todo para los gobiernos, para que todo el tema de procurement, ¿no es cierto?, y de Contraloría sea a la par de estos mayores gastos. Así que concuerdo ahí con que es un riesgo que está latente y que puede ir aumentando justamente por esta rápida reacción que están teniendo diversas instituciones. También súper de acuerdo con la idea de los discursos populistas y el estallido social. Obviamente acá tenemos que tener un balance en términos de que las soluciones fáciles y las soluciones de corto plazo no existen. Y eso hay que plantearlo directamente, y por eso tenemos, yo creo que una función, tanto la prensa, los comunicadores, como los que tenemos oportunidad para enviar mensajes, ¿no es cierto?, en términos de que la solución rápida y fácil no existe. Se ha probado en la historia, y hay que recordar, ¿no es cierto?, las políticas que se han implementado en la historia para darse cuenta cuáles son las que pueden funcionar y realmente son cuáles las que no pueden funcionar. Y hay algunas que se repiten justamente en este mensaje mucho más populista que está existiendo en esta, ¿no es cierto?, divergencia de mensajes tanto de izquierda como de derecha. Y la última pregunta, la tuya, sobre mujeres. Bueno, el BID ha sido bastante activo en términos de plantear que la recuperación de la economía tiene que estar enfocada en las mujeres, sobre todo porque hay un potencial gigantesco en términos de empleo, en términos de participación laboral, pero lamentablemente la crisis ha impactado mucho más fuerte a las mujeres. El cálculo que tenemos, que por ejemplo a lo largo del año, la pérdida de empleo en el caso de mujeres ha llegado a más de 18%, en el caso de los hombres a más de 13%. Las funciones de la mujer son dobles, siempre han sido dobles, y hoy día son aún peor porque están a cargo del cuidado de los niños, a cargo del cuidado de sus padres, de los adultos mayores, y por lo tanto se vuelve una combinación bastante perniciosa en contra de las mujeres. Pero habiendo dicho eso, trato de ser positivo y optimista en términos de la recuperación tiene que estar enfocada en las mujeres. Hace poco también sacamos un documento de trabajo hablando sobre el caso de discriminación en el mercado crediticio chileno, donde hicimos un análisis para revisar si es que existía algún sesgo o algún tipo de discriminación para el crédito hacia las mujeres, y lamentablemente encontramos que sí. Y eso hay que cambiarlo. Obviamente este mensaje no es solamente para decir bancos pórtense bien en términos de que no es ético y moral discriminar a las mujeres, sino que además mandamos el mensaje de que están perdiendo un buen negocio, ¿ah? Y ahí hay que apostar más en las mujeres, hay que
apostar más en el emprendimiento femenino y por lo tanto creemos que eso también es una fuente de crecimiento para la recuperación. Así que lo dejo hasta ahí, Luz. Muchas gracias. La verdad es que el conocimiento explicado claramente siempre se agradece. Creo que una presentación como de una clase magistral totalmente en línea. Queríamos preguntarle si nos puede dejar la presentación para poder disponer de ella para entregárselo especialmente a los exalumnos y a los que estén interesados. Si es posible. Déjenme hacer unas últimas revisiones y se las mando ya la versión final. Perfecto, así que, bueno, muchas gracias desde Washington, ahí en el centro de la noticia. Nosotros nos despedimos, prometimos terminar a las 11, estamos terminando a las 11:02, y los invitamos tanto a los exalumnos como a los que estén interesados en seguir en contacto con la IPEF, también con la Universidad Católica. Los vínculos permanecen. Y entusiasmar a más personas para que se inscriban en este magíster que persigue elevar la calidad del periodismo en nuestro país, algo que especialmente en tiempos de crisis es absolutamente muy necesario, porque el tema económico hay que abordarlo con conocimiento. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a la IPEF por la organización y nos despedimos aquí. Gracias por sus preguntas y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao, muchas gracias.